Una consulta, quizás el documento yo no lo pude leer, Ricky, pero ¿hay algún documento respecto de la toma en Guernica de curas opción por los pobres? No lo llegué a ver. Si lo hay, no lo llegué a ver. Sí, no sacamos específico, o Uh-huh. sea, a raíz de lo de Guernica en realidad, lo que hicimos fue, sacamos sobre el tema de la tierra, ¿no? Sí, ese sí. Pero no específicamente del tema de Guernica, sí lo sacamos sobre, bueno, como te decía, esto, ¿no? El tema de la tierra. Espérate que ahí está en nuestra página. Uh-huh. Bien, bien, La bien. clave Quería saber básica eso, porque del habría tema leído algo sobre el que estás diciendo que tiene relación de la tierra, pero no había visto algo específico con respecto a la toma de Guernica. Gracias. Bueno, Juanca, que volvió, si querés continuar, después está Nora y después está Norma anotada para tomar la palabra. Bueno, Juanca, retomo entonces. Bueno, la primera parte, que era los curas OPP y la iglesia, es eso. Somos Sí. parte, y tenemos estas, a veces, diferencias con, sobre todo, el sector más derechoso, pero bueno, nosotros tenemos claro nuestro compromiso con el Evangelio y nuestro lugar de encuentro con la gente. Después cada uno sabrá en su conciencia cómo actúa y cómo actuará. De hecho, Francisco, ya van 3 de los nuestros que fueron nombrados obispos, ¿no? Pero bueno, ahí va. En cuanto a Jujuy y la iglesia, el obispo de Jujuy, Daniel Fernández, es un buen tipo, a mi juicio y criterio un poco tibio, pero yo tuve varias reuniones con él personalmente, sobre todo porque no había un pronunciamiento. Cuando fue lo de los 40 años de Angelelli en La Rioja, ya estábamos, ya eso fue en el 2016, varios de nosotros en la misa lo agarramos en una parte y le preguntábamos y él decía, bueno, es que si yo escribo, si yo hablo de un lado me pegan del otro. Entonces la frase que le dijimos fue, bueno, pero Angelelli, ¿por qué lo mataron? O sea, no pretendemos que te hagas matar, pero sí que tenés que dar una palabra desde la justicia. Pasado el tiempo yo me reuní varias veces, incluso varias veces le fui a pedir que aunque sea fuera a ver, entonces fue a visitar a los presos al penal, estuvo atento a algunas circunstancias de salud, especialmente de Shakira, cuando tuvo problemas con la cirugía, y en este sentido Francisco ha tenido una jugada interesante, porque junto con otro cura, yo me encargué de pedirle a Milagro y a algunas compañeras de Tupac unas cartas para mandarle a Francisco, que a través de este cura amigo, le llegaron en mano a Francisco, sin pasar por ningún estamento burocrático eclesial o estatal, y al tiempo Francisco manda cartas manuscritas a Milagro y a las compañeras que estaban presas. Y no las mandó por correo, no las mandó por correo común, sino que las mandó por correo diplomático. ¿Y cuál es la jugada de esto? Esto obligó a Daniel Fernández a tener que él entregar las cartas. ¿Por qué? Porque el correo diplomático hace que llegara a la conferencia episcopal acá en Argentina y por trámite burocrático le llegara al obispo de Jujuy para que el obispo de Jujuy entregue. Entonces, Francisco obligó a Daniel a tener que ser partícipe de todo esto. De hecho, yo no me acuerdo exactamente la fecha, pero sabemos que la carta llegó a Jujuy y tardó más o menos 12 días y medio en que fueran entregadas. En el medio hubo un par de llamaditas diciendo qué pasó, que no llegaron. Sabemos que las cartas están, pero que no llegaron, ¿no? Eso a nivel obispo. Después hay un par de curitas, uno que está en el barrio de Alto Comedero, que, bueno, ya ahora no está porque como es religioso lo trasladaron a otro lugar. Él ha tratado de acompañar a la comunidad, a la Tupac. De hecho, uno de esos días hicimos una misa ahí,
para todos los compañeros y los familiares. Incluso había fallecido uno que había denunciado al Ledesma y que ya había fallecido, fue torturado por la gente de Ledesma, y que, bueno, hicimos esa misa ahí con la gente, compartimos, la verdad que estuvo bueno, pero después no hay por ahí algún cura más comprometido en cuanto a poder decir, a salir a decir algo más fuerte para comprometerse. Y la tercera pregunta era... ¿Cómo quedaron las propiedades de la Ah, las Tomaca? propiedades. No, eso a ver, tiene dos instancias. Las propiedades que ya habían sido entregadas siguen con la misma irregularidad, porque uno de los argumentos que decían era que Milagro obligaba a la gente que fuera a las marchas y no les daba el título de propiedad, lo cual es una mentira, porque los títulos de propiedad los entregaba el Estado, no la Milagro. Milagro, o la Tupac, si querés, la organización, junto con las otras cooperativas que estaban todas juntas trabajando, construían las habitaciones, las casas, entregaban los planes al Estado, y el Estado es el que se encargaba de dar los títulos de propiedad. Por lo tanto, ella poco podía hacer en el sentido de que decían que si no iban, no les entregaban. Esas casas las sostienen, solamente ha habido problema en las casas que no se terminaron, no se llegaron a terminar, porque vino Morales, y muchas de esas fueron destruidas, y las que estaban a punto de ser entregadas, hubo ocupaciones ilegales, si querés en estos términos como decimos ahora, y hay unas cuestiones de litigios internos de cómo se resuelve el tema. Pero claro, estando Morales ahí, nada es fácil y nada es posible. Bueno, Ricky, estaba anotada Nora ahora. Nora, ¿querés preguntar? Hola Ricky, ¿cómo estás? Nos hemos cruzado en alguna actividad en algún momento por los presos políticos. Yo volviendo al tema de Guernica, que se dio justamente el mismo día de Entre Ríos, cuando echaron a la dueña y el grupo Artigas, que fue un bajón, fue un día funesto, creo que para todos, por lo menos para mí. A mí me preocupó mucho el tema de la represión. Vos lo mencionaste al principio pero yo creo que en un gobierno popular como este, la represión que se desató en Guernica no debería haberse producido. Le faltó muñeca, le faltó, no sé qué le faltó, pero digamos, se le fue la mano al amigo Bernie. Y después, esta semana o la semana pasada, el tema de las cárceles también es muy, muy preocupante. A mí me parece que eso es algo que tendríamos que criticarle al gobierno, al cual yo voté y volvería a votar, pero ese es un punto, creo que es muy, muy jodido, muy peligroso. No sé, no sé qué te parece a vos. Una cosita para Eli en especial. No digas que están los trozos, porque no importa que estén los trozos, se reprimió igual, o sea, hoy son troscos, mañana son negros, mañana son judíos y después comunistas, y bueno, digamos, la represión no va en un gobierno popular, me parece a mí. Está bien. Vuelvo con lo que estaba diciendo. Elisa, el 4 de septiembre del 2020 sacamos el documento ante la toma de tierra. Digo, te tiro el dato ahí, está en la página. Volviendo a lo que vos preguntabas, Nora, Bernie no es santo de mi devoción, aunque durante los 4 años macrista laburé codo a codo en algunas cuestiones con él, y hemos tenido algunas reuniones del grupo de curas cuando él era senador, pero yo creo que hay en la toma hay dos instancias. A ver, esto lo explicó Axel claramente, aún con el dolor de algunas cosas nuestras. Yo, personalmente lo que yo vi es, en la primera etapa, que es el desalojo, que inicialmente lo tiene
están obligados a hacerlo porque el Poder Judicial es el que se negó a extender un plazo más para seguir la negociación. Y en ese encuadre, si bien aparentemente hay un exceso de presencia de 4.000 policías, la toma en sí mismo se resolvió muy rápido, porque ya no estaban los que vivían, no había gente habitando el lugar, los que quedaban eran gente que estaban haciendo el aguante y la resistencia, y que a mí no me importa si eran de un lado o del otro, pero ya no había gente viviendo ahí. Había todo un sector que no quería retirarse porque pretendían que los terrenos fueran entregados sí o sí ya y en ese momento, lo cual era difícil, porque había una orden judicial en el medio. Entonces, la primera instancia que fue el sacar a la gente, eso fue tranquilo, porque ni siquiera, por ejemplo, mostraban imágenes de que la policía había prendido fuego a las casillas. No, las casas se habían prendido fuego los mismos habitantes antes que entrara la policía. Esto doy fe en este sentido. Yo estuve desde las 2:30 de la mañana, porque además ese día se votó en el Senado el presupuesto. Yo estaba de las 2:30 de la mañana mirando varios monitores de televisión y donde empezó la transmisión desde lo que estaba pasando en Guernica. Así que de esto yo vi eso como pasó. Y estuve con compañeros que estuvieron ahí en el lugar. Entonces, el tema fue que hubo un grupo que fue el que empezó a apedrear a la policía que se corrió al barrio lateral, y ahí es donde empieza la segunda parte que a mí no me gustó como fue, que Bernie metió las camionetas, los cuatriciclos, la policía montada, todos a recorrer todo ese barrio persiguiendo a los pibes que estaban tirando piedras, que estaban haciendo cosas. El concepto de represión es complejo, pero vos fíjate que no hubo heridos, o sea, hubo más heridos, y todos leves, de parte de la policía que de gente. No hay registro de que haya habido heridos. Aún cuando a pesar de los medios decían que hubo muertos, que hubo esto, no hay nada. Entonces también hay una construcción desde lo mediático que no es fácil de resolver. A ver, yo no estoy justificando lo que pasó, a mí no me gustó, pero también tratar de darle el justo sentido a eso. ¿Entendés? Distinto es lo que pasó con la cárcel. En la cárcel hay una interna que dirimió o que quiere dirimir el servicio penitenciario bonaerense a costa de la salud de los pibes. Los pibes hace 7 meses habían decidido no tener visitas para no ser contagiados ni ellos, ni que ellos pudieran contagiar a otros. Ellos mismos habían pedido no hacerlo. Pero hace unos días atrás, el jefe del servicio penitenciario bonaerense, que este gobierno de Axel ratificó que venía de la conducción anterior porque lo consideraba un tipo, por lo menos que iba haciendo las cosas más o menos bien, había autorizado que el fin de semana pasado iban a tener las visitas nuevamente, con ciertas condiciones, familiares muy directos, de 1 o 2 a lo sumo, depende de la circunstancia, con limitaciones, pero que iban a tener visita. Para los que no saben, la visita para un preso, más allá de esa cuestión de ver y contacto, significa también que van a tener comida, que van a tener, comida, vestimenta, atención y el acompañamiento. ¿Entendés? Entonces, que 10 horas antes de que tuvieran la visita, de repente, sin ningún papel firmado, porque acá está la otra clave, para la autorización hubo papel, para la no autorización, o sea, cortar las visitas, no hubo papel y les avisan a los internos, no van a tener visitas sin mayores indicaciones, eso generó el motín. Quienes conocemos cómo funcionan algunas cosas en las cárceles, sabemos que la mayoría de los quilombos que hay, perdón la expresión, ¿no? Un poco académica, pero la mayoría de los quilombos que hay son generados por el propio servicio penitenciario, tanto federal como provincial, ¿no? En todos lados. Muchas veces dirimen sus propias internas generando estos despelotes para voltear a algún jefe. Y acá lo que pasó en la provincia de Buenos Aires fue eso. ¿Entendés? Porque si no, no se entienden, por ejemplo, cómo en la unidad de Varela los pibes pudieron llegar al techo, cuando es imposible que lleguen al techo si no tienen habilitado 3 rejas de acceso. 3 rejas de acceso. O sea, si las rejas están cerradas, no hay forma que pasen. Y sin embargo, los pibes pudieron llegar al techo. Ahí alguien les habilitó. Y el que habilitó es el que tiene la llave, y la llave no lo tienen los pibes. Está claro. Entonces, es cierto que
Eve de Bonafini dice, y que yo sostengo, al compañero hay que criticarlo y hay que cuestionarlo, al enemigo hay que combatirlo. Entonces, yo creo que hay que decirle a Axel, hay cosas que me parece que no funcionan bien, o no entiendo por qué lo estás defendiendo, Bernie, porque, a ver, ese misma policía que hizo esto más o menos acotadamente, porque no tenían armas, porque no tenía, o sea, había un montón de cuestiones que se cumplieron, no la pudo controlar cuando fueron a protestar ahí a la Quinta de Olivos. Sin embargo, y esta es la otra cosa que es interesante, que no salió en los medios, se detectó quiénes fueron los policías de Franco que fueron a protestar y con los patrulleros de Olivos, San Isidro y San Fernando, esos mismos policías fueron sancionados por el uso indebido de vehículos, no por la protesta, por el uso indebido de vehículos, porque los vehículos no tienen Franco, lo que tienen Franco son el personal. ¿Entendés? Entonces, este personal fue el que fue a protestar, porque no puede hacer lo que está de servicio. Entonces, se lo sancionó por eso, pero eso no salió a ningún lado. ¿Entendés? ¿Por qué? Porque no es interesante, o hay un interés político de los medios de no mostrar algunas de estas cosas. Entonces, es definitivo. Bueno, sigue Norma con su pregunta. Gracias, Ricky. Ahí vamos, ahí está. Hola Ricky, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, bien. Te consulto dos cositas. Una, si conoces, si nos podés contar un poquito de la ley de acceso justo al hábitat. No sé si está vigente, si conoces de qué se trata, si nos podés contar un poquito. Y la otra, ya que hablabas del tema de los presos, ¿qué pensabas de la construcción de las alcaldías que se habla acá en los distintos distritos, Quilmes, Berazategui? Bueno, esas dos cositas. Vamos por lo último, que es más fácil. Bueno. Mirá, con respecto a las alcaldías, me parece que son necesarios en cuanto a la superpoblación que hay carcelaria y en comisarías. O sea, es una forma de resolver ese tema. El problema es el por qué hay una superpoblación, que es un problema más de fondo. Como dijimos más de alguna vez, vos tenés al pibe que se afanó una gallina o que, no sé, le robó un caramelo en un kiosco y que lo meten preso, juicios largos o sin juicio, o los tienen en supuesta prisión preventiva, pero sin fundamentos serios, porque además no tienen abogados o dependen de abogados de defensores de la Defensoría Pública, y la Defensoría Pública lo que hace es tener 1000 casos a la vez, entonces van perdiendo, las causas armadas por policías, todo ese tema es muy complejo y largo y que resolverlo es difícil. Yo creo que la construcción de alcaldías puede resolver una parte. El tema es que es necesario que judicialmente se resuelva la otra parte, que haya más juzgados, que haya más gente atendiendo, que haya más secretarías por cada juzgado, y que los jueces se pongan las pilas, claramente. Digo, yo trabajo en el sistema penal juvenil, o sea, en un penal de la provincia de Buenos Aires, de menores. Me ha pasado de jueces que no saben que tienen al pibe ahí, ¿no? O sea, que mandan un escrito preguntando cuál es la situación de tal menor. Digo, ¿por qué nos pregunta acá si usted lo tiene ese menor en tal otro penal, en otro centro de detención, otro lugar, ¿no? O sea, hay también una cuestión de sentirse superpoderoso, aquel que es dueño y señor de la vida de los demás, pero que no tiene un compromiso con aquellos que son sus protegidos o tutelados, como se le dice en la jerga judicial. Así que ahí es donde me parece que este intento de resolver la superpoblación carcelaria no me parece mal. El tema es que hay que resolver por qué esta superpoblación, ¿no? Como síntesis. En cuanto al tema del hábitat, la verdad que no es algo que yo esté muy metido. Sé que Paco tiene alguna razón. Sé que alguna vez hablando con Daniel Arroyo y con Guado de Pedro, le hemos propuesto
que la ministra que se encarga del tema de la vivienda, Bielsa, también convoque a la Tupac como experto, ¿no? O sea, tenemos a los mejores constructores de vivienda del país y están presos, ¿no? Pero bueno, yo entiendo también que la pandemia ha complicado muchas cosas, aceleró otras, ¿no? Acá en Quilmes, Mayra varias veces dijo que la pandemia y todo lo que pasó en Visitatí aceleró todo el proceso de urbanización, ¿no? Conseguir los recursos para urbanizar y están saliendo con eso a lo que es el lugar. Y lo mismo con el tema de la vivienda en provincia de Buenos Aires. Axel tuvo que salir a armar un esquema que se está empezando a trabajar, que es un proyecto a un par de años, no es algo que se resuelve inmediatamente. Lo definitivo, ¿no? Lo temporal, hay algunas cuestiones que están haciendo y que están colaborando. De hecho, están circulando algunos videos de gente que no tenían lugar donde vivir, entonces les dieron materiales para que puedan ampliar en ese lugar teniendo espacio. Y entonces ahí se resuelve una cuestión, que era gente que, por ejemplo, se fueron a Guernica o en otras tomas por el mismo tema. Es lo que te puedo decir. Bien. Bien. Horacio estaba anotado para preguntar. Sí, muchas gracias, Jorge. Muchas gracias, señor Carrizo. La verdad que muy buena su alocución. Yo me quedé enganchado un poco con lo que dijo mi compañero Tito sobre la condición humana, sobre esto de que los pobres que tienen un poco más de bienestar económico denostan al que tiene menos y que está pasando por una condición que ellos ya pasaron. Esta es una cuestión, digamos, que estamos viendo ahora visualizada en esta parte de toma de tierras, pero se da desde la condición humana de que el hombre está en la tierra. Eso lo vemos hasta en Vicentín, como el abuelo fue un trabajador, el hijo lo agrandó, y el nieto no le importó ni siquiera la tierra y hizo toda bolsa y se bolsa la empresa y se llevó el dinero del país, o sea que también renegó de su nacionalidad. Se hizo internacionalista, creció y no reconoció sus orígenes. Esto lo vemos en todo y siempre, y la reflexión mía es que esto, si bien es un factor que tiene que ver con el capitalismo por la acumulación de bienes, tiene que ver para mí también en la condición del desarrollo de la espiritualidad, del desarrollo de las virtudes. O sea que también aquí podemos ver una falla en la educación de las clases bajas, medias y altas. O sea que el capitalismo ha borrado, o por lo menos por ahí la borró, por ahí no lo podría decir porque no sé en la época media cómo era, pero me parece que los valores esos son valores que en el futuro tenemos que prestarle atención, o sea que el trabajo quizás de las iglesias, el trabajo del Estado o en los currículum de la educación, porque los valores hay que enseñárselos a los chicos en lo posible, no solamente darles de comer, quizás darle de comer y después darle los valores, porque si no va a ocurrir esta desviación que vemos en cualquier lado. Eso es lo que yo veía en lo que decía Tito. Y bueno, sobre todo usted que es diácono, por ahí nos puede ampliar esta problemática de la virtud. Quizás están trabajando y no alcanzan a cubrir esta necesidad. Bueno, tenemos 3 días, ¿no? A ver, sintetizando, o tratando de ser sintético. Yo creo, estoy de acuerdo en que la formación no necesariamente de la cuestión religiosa, sino de la cuestión espiritual como esencia de la condición humana, más allá de lo religioso, que puede estar fundado en aspectos religiosos, y en esto no se circunscribe solo a lo católico, sino los judíos, los musulmanes, ¿no? Todos tienen un eje y una base, aunque algunos más estigmatizados que otros, porque haya 2 o 3 tipos locos que quieran atentar contra muchos, no hay que estigmatizar a todo un credo como el Islam.
¿no? Digo, yendo al tema es, cada fe, cada congregación encuentro con el otro, encuentro solidario desde, o partiendo desde la fe propia, una convicción sumada de una serie de enseñanzas desde su propia fe. Eso por un lado. Ahora, ¿qué pasa en lo concreto en nosotros con los colegios religiosos? Yo más de una vez me discutí con muchas monjas, por ejemplo, de acá del Colegio de Quilmes, sobre todo cuando estábamos en el seminario, estudiamos en el Colegio San José y alguna vez me peleaba con alguna monja porque decía que ustedes son formadoras de ateas, o hasta incluso de adictas, porque meten en la cabeza el que todo está mal, todo es caca, todo, que lo único que terminan generando es por ahí el interés o la necesidad de investigar, incursionar mal, porque no hay un asesoramiento. Y por otro lado hay una cuestión de no ejemplo. Si vos predicás una cosa pero terminás haciendo otra, claramente no solo no das ejemplo, sino que generas en el otro, que es lo contrario de lo que decís, ¿sí? Sino porque vos mostrás en el hacer distinto del decir. En este concepto muchas veces nosotros decimos que el cristiano tiene que actuar de tal manera que genere en el otro la pregunta de ¿por qué si yo soy tan malo con él, él actúa bien conmigo? ¿Qué lo mueve al otro a que sea generoso, compañero, que trate de estar, no convalidar todo lo que el otro hace, pero porque si uno hace macanas no hay que convalidarlas, pero sí acompañarlo en el proceso de reversión de esas macanas. Bueno, eso es lo que nosotros decimos, que desde la fe uno tiene que vivir de tal manera que en el otro genere esa inquietud del por qué, o qué me motiva a mí a generar ese cambio. Bueno, ahí acá entramos en un tema de la conciencia individual, donde cada uno actúa como mejor le parece, como mejor cree, o como mejor le conviene, ¿no? Porque ¿cuántos tenemos? Y que todos conocemos, que van a misa, rezan todos los días, y esto lo vivimos diciendo en la predicación, pero cuando sale, si tiene un mercadito, una empresita o lo que sea, explotan a la gente, no le pagan el sueldo que corresponde, o si tiene un vecino que está con problemas, no lo ayuda o no trata es más bien apático con lo que le pasa al otro, ¿no? Ahí está la clave de lo que decimos. La cosa es no solo el decir, sino el hacer. Y es más importante hacer, o el hacer, que el decir. Porque yo puedo decir muchas cosas, pero si no hago, la cosa no va, ¿no? Entonces me parece que, no sé si termina de redondear tu pregunta, pero la ética humana es un complejo de relaciones que no se puede definir en una sola cosa. Desde la filosofía se dice que el hombre es un ser en relación, ¿no? O sea, y que en tanto y en cuanto no se relaciona con el otro, pierde su propio sentido. En estas relaciones donde nosotros decimos que somos hermanos, aunque no carnalmente, pero el estado de relación de hermandad es lo que te permite a vos poder comprender y tratar de amigarte con el otro. Aun cuando tu hermano haya hecho macanas, reitero en esto, es no convalidar esas macanas, pero sí desde la fraternidad, ser fraterno con el otro es eso. Che, mirá, estás pifiándola, vení a ver qué necesitas, qué podemos hacer, cómo podemos avanzar. Y después está la decisión de cada uno individual de aceptar que otro me pueda estar marcando alguna cosa que yo haga. Porque si yo también me reconozco que soy falible, que puedo cometer errores, también puedo tratar de trabajar en la construcción mejor de una sociedad. O sea, el eje me parece no solo escuchar, sino escucharse. Escuchar lo que me dice el otro y escuchar lo que yo estoy diciendo. Porque por ahí reacciono desde la bronca, desde el querer pasar, ser más que el otro o tener la respuesta mejor que la que me da el otro, ¿no? Esta supremacía de la palabra, ¿no? ¿Te cierra? Cierra, sí, sí, es para seguir, ¿no? Porque acá estamos, bueno, ahí está bien, porque es largo, si no 3 días. Claro, claro. Bien, está Eli que quería preguntar. Eli.
¿Tengo audio ahí? ¿Se escucha? Sí. Bien. Era más una reflexión retomando lo que había dicho Nora respecto de lo que es represión. Por ahí hacer un poco la crítica desde el punto de vista de gestión, que hubo algún exceso ya desde el punto de vista de que para hacer un desalojo, si bien mediaba una orden judicial, movilizar 4.000 agentes para hacer un desalojo cuando no estaba todo el predio tomado, a mí desde el punto de vista de gestión me parece un exceso. Más allá de que yo mantengo algunas diferencias importantes con Bernie en materia de seguridad y en otras en las que tengo algún punto y acuerdo. Eso por un lado, que me parece que es algo para ver como Estado. Y por otro lado, me quedo con lo que había dicho Tito al principio, ¿no? ¿Qué pasa con la sociedad como colectivo, con esta de valores y de poder identificarse con la necesidad del otro? ¿Sí? Yo creo que lo había compartido un audio de una ex estudiante mía en Fines, que indignada me dice, ¿cómo puede ser, profe, que esta gente no sea solidaria con el otro cuando pasó por lo mismo? ¿Sí? En mención a que, bueno, un grupo de estas personas afectadas, desalojados, fueron trasladados a Barrio Obrero, detrás de la unidad penitenciaria 41 en Lomas, cuando a ese barrio, en realidad, ese barrio fue producto de la toma. Yo daba clases ahí, y fue producto de la toma. Entonces, mi reflexión es que, y que cuando yo daba clases 2 años atrás, me la distribuyeron desde el Estado local, desde la comunidad cercana, ¿sí? Y que hoy no podía solidarizarse con la misma situación que vivió 4 o 6 años atrás. Entonces mi planteo es qué estamos haciendo como, y en eso concuerdo con Horacio, qué estamos haciendo como sociedad al educar. Me lo planteo yo como doctora porque nosotros hicimos esa crítica en clase y hoy veo a mis propias estudiantes repeler toda esta gente. Charla del barrio, no facilitarle ni siquiera agua para que se pueda establecer y darle una mano. Hay algo que evidentemente estamos haciendo mal. Y para solidaridad, ¿sí? De conciencia individual solidaria, está marcando Ricky. Eso me parece, cuando lo decía lo pensaba y me parece que es el kit, ¿no? Tenemos todo un contexto neoliberal, capitalista, todo lo que vos quieras, pero si no podemos trabajar en la conciencia de las personas, en los principios y en los valores que nos unen, recuperar esa condición de humanidad, me parece que estamos lejos de construir algo como sociedad. Si no podemos introspeccionar esos valores, esta ley de justo acceso al hábitat que existe y está vigente en la provincia desde el 2012, con los 4 programas que involucra en territorio, están muy lejos de llegar, porque por un lado es voluntad política y por otro lado es una cuestión de poner sobre la mesa principios y valores y reivindicar, poner en valor la condición de humanidad del otro. Bien, Eri, gracias. No sé si Ricky querés sumar alguna opinión a lo que decía Eli, si no, vamos a darle la oportunidad a algún otro compañero que quiera sumar. Se quedan 4 o 5 minutos, 3 minutos. Por mí seguimos, no tengo problema. Bueno, la clave está en qué valores tenemos y qué valores nos permitimos tener
O sea, no solo el que tenemos, sino el que nos permitimos tener, y cuáles valores nos están inculcando desde lugares ajenos a nosotros mismos. Y en esto incluye los medios, incluye las relaciones, incluye un montón de cuestiones, ¿no? Digamos, partiendo de lo que dice Eli, yo creo que también hay una construcción en la que cada uno también prefiere mantenerse en una normalidad, en una especie de comodidad, y que no se permite romperse de sus propios esquemas, porque eso significa reconocer que uno le estuvo pifiando, ¿no? Digo, me parece que... Hola, buenas tardes. Interesantísimo, comparto la mayoría, todos los comentarios y todo lo que estamos reflexionando. Agrego un punto que no mencionamos, si sería necesaria ya instalar el tema de la nueva constitución, ¿no? Que ponga en nuevos valores lo que es la tierra y la propiedad, digamos, y ya empezar a instalarlo. Y lo de las organizaciones sociales que generan prácticas sociales, digamos. La forma en que estemos organizados va a generar también una práctica y también un sentimiento hacia el otro. Si estamos individualizados solos por ahí, vamos a competir como quiere el neoliberalismo, y si estamos organizados de otra manera, veremos al otro como un igual, una ayuda, un hermano. Sergio, hacemos otra, pues está por terminar, y seguimos hasta donde quiera y podamos Ricky y los demás. ¿Les parece? Vos disponés de tiempo, Ricky, dijiste. Hasta mañana a las 7 de la mañana hay tiempo. Llegamos a los 3 días que pedía para contestarle a Horacio, así que vamos. Bueno, nos conectamos al mismo link.